¿Y a qué corresponde? Base de promedio. ¿Eh? A la división de la vesícula prosencefálica. A la división de la vesícula prosencefálica. Digo, el diencéfalo es... bueno. A la división. ¿Y cuál es la original? Porque es romboencéfalo, mielencéfalo, romboencéfalo. Bueno, no, es mielencéfalo y mesencéfalo. Luego es el diencéfalo y luego es el prosencéfalo y el prosencéfalo, sí, es el diencéfalo y el telencéfalo. Ahí estamos de acuerdo, perfecto. Y las otras son las tres, en total, tres es la división inferior del prosencéfalo, es decir, de lo más alto en el desarrollo embrionario y evolutivo del sistema nervioso de los cordados, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y entonces vamos a hacer esto así. Ahí estamos, es una división. Perfecto. Y a ver, díganme, ¿alguien ve aquí a lo que nos vamos a referir hoy? Al diencéfalo y en particular al tálamo. ¿Alguien lo ve aquí? ¿Sí? Sí. ¿Cómo dónde lo ve? Aquí lo voy a señalar la pantalla. ¿Esto aquí, que estoy aquí? No. No. ¿Esto? Ah, perfecto. Oiga, eso. ¿ustedes le hicieron? Sí, fui yo, doctor. Fue el trino, doctor. Oiga, ¿cómo le hace? Tenemos nosotros como pues, espectadores la función de utilizar un lápiz. Ah, sí. ¿Y eso se tiene siempre? Sí. Creo que solamente si el hospedador lo admite, pero yo lo tengo admitido, así que sí. Ah, bueno, pues no, ya vi, perfecto. Entonces, ahora está la clase más fácil. O más difícil porque ahora van a tener que participar más. Bueno, correcto. Entonces, eso se ve ahí precisamente ese es el diencéfalo. ¿Y qué estructura del diencéfalo se ve ahí? El tálamo. El tálamo, ¿verdad? Correcto. Y resulta que el tálamo ¿qué quiere decir tálamo? Cámara interna. Cama, lecho, ¿verdad? ¿Ah? Pero el sentido de cama, lecho ocupa los dos tálamos, el de cada lado, ¿no? Es como se hace la camita, ¿verdad? Y ahora, ¿es una estructura gris o blanca? Es sustancia gris. Es una estructura gris, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Y esa estructura gris quiere decir que es fundamentalmente de somas o de fibras. De somas. De somas. Entonces quiere decir que es una estructura que, como son todos los somas, y los conjuntos de somas es igual. Es decir, es una estructura que recibe información, no nada más la pasa, sino que a la hora en que la recibe, la analiza, la procesa, genera una nueva información, más que una nueva información, una información modificada, adecuada, y la emite a otro lugar, ¿verdad? Eso es lo que hacen todas las estructuras grises. Y sí, es lo que hacen todas las neuronas. Y lo hacen los somas de las neuronas, ¿verdad? Entonces, recogen la información que viene de la periferia, selectivamente está la información. Y esto ya lo vimos, por ejemplo, en el cerebelo ayer, los somas de los núcleos vestibulares, los somas de las astas posteriores de la médula que mandan información al cerebelo, los somas de la corteza cerebral que mandan información al cerebelo, la analizan, la procesan y la mandan a otro lugar y así cumple una función determinada, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, los somas del cerebelo recibían información recibían información de función de movimiento. ¿Cuáles
la señal que recibe, cuál es el predominio de señal, o casi el único predominio de señal que recibe y analiza y procesa el tálamo. Pues sensibilidades. Sensitivo. Sensitiva. Ahí lo dijeron, sensitiva. Es decir, todas las formas de sensibilidad que tenemos en nuestro cuerpo, la cabeza y el cuello y el tronco y los miembros, y que estamos conscientes de ellos, para que estemos conscientes de nuestra sensibilidad, tiene que llegar a la corteza cerebral, es donde estamos conscientes. A la hora en que yo me pellizco, no estoy sintiendo en el lugar en que me pellizco, el dolor donde me pellizco. Estoy sintiendo en mis áreas sensitivas de la corteza cerebral. Y ahora, a la hora en que yo veo algo, no lo estoy viendo con mis ojos, lo estoy viendo con las áreas sensitivas correspondientes de la corteza cerebral. Entonces, tiene que viajar a velocidades increíblemente rápidas todas las formas de sensibilidad para llegar a la corteza cerebral. Pero la corteza cerebral, que es así como el máximo gobernante de ese gran sistema nervioso, ¿verdad? No recibe nada directamente. Todas las formas de sensibilidad van a terminar finalmente en el tálamo, ¿no? Es decir, van a pasar por el tálamo, y el tálamo es el gran procesador de la sensibilidad y lo genera hacia la corteza cerebral. Es que digamos, como el secretario. La corteza cerebral es muy sangrona. No acepta que nadie le mande directamente ninguna señal. Exige que su secretario la analice, la procese y le diga, ahí te va esto que creo que es importante, para que tú ya la hagas consciente, ¿no? ¿Ven? Entonces, este es el centro del diencéfalo. Pero no es el diencéfalo, el diencéfalo tiene algo más que el tálamo, ¿no? Que es el mayor núcleo, el mayor grupo nuclear, pero tiene otras estructuras. ¿Qué otras estructuras encontramos en el diencéfalo del tálamo? Digo, sí, ¿qué otras estructuras encontramos en el diencéfalo además del tálamo? El hipotálamo. Hipotálamo también. A ver, márquenme el hipotálamo ustedes con su lapicito. Órale, no se raje. Esto, perfecto. Muy bien. El hipotálamo. ¿Qué quiere decir hipotálamo? Abajo de la cama. Abajo de la cama. Abajo del tálamo. Es esta estructura, ¿no? Que es fundamentalmente endocrina, ¿verdad? ¿Qué otras estructuras hay del diencéfalo que se ve aquí? El epitálamo. El epitálamo que está aquí, ¿verdad? Constituida por la comisura posterior y conducida por la glándula pineal, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Es el quiasma óptico. Es el quiasma óptico, es decir, una parte de las vías visuales, que es el siguiente tema, ¿verdad? Y las vías ópticas, desde la retina hasta el tálamo, son estructuras diencefálicas, ¿verdad? No sé si ustedes recuerden cuando vimos en la embriología las famosas vesículas ópticas que salían a los lados del diencéfalo. Entonces, y que originan el ojo y el nervio óptico. El nervio óptico, como siempre, como todo lo que es sensitivo, para que su señal visual llegue al cerebro y sea consciente, tiene que pasar por el tálamo. La corteza cerebral es muy sangrona y no recibe nada que su secretario no procese, que la identifique, que diga vale la pena que pase, no vale la pena que pase, etcétera. Entonces, estamos así. Aquí estamos así. Muy bien. Muy bien. Entonces, estas son las estructuras del diencéfalo. Y ahora, ¿por qué para verlas tenemos que hipotéticamente hacer todos estos cortes del cerebro? Pues porque están profundas, no están en la superficie, ¿no? Están profundos y, por ejemplo, para ver el tálamo desde arriba, pues tengo que hacer todos estos cortes y aquí están mis tálamos. Un tálamo del lado izquierdo y el tálamo del lado derecho. Tálamo del lado izquierdo, tálamo del lado derecho, ¿verdad? Correcto. Estos tubérculos cuadrigéminos no son del tálamo, son del tronco encefálico.
Bueno, no. Son del diencéfalo, no son del tronco encefálico. Y aquí lo mismo, ¿no? Nuestros tálamos, con estas estructuras que vamos a ver, no me acuerdo cuándo es hipotálamo, sí. Es la próxima sesión o es más la otra que sigue. ¿Verdad? Y aquí este ya es una imagen moderna de la resonancia magnética que puede ver estos detalles del tálamo y estos detalles de sus vías. Pero es una estructura central, medial, es bilateral. Estamos partidos en dos en general, ¿no? Pero ahí está. Bien. Y ahora es otro corte, nada más un hemisferio cerebral y aquí está cortado el tálamo. Correcto, ahí vamos. Ahora, esto es lo que decíamos. La corteza cerebral, bueno, esta es la cavidad del tálamo. La corteza cerebral no recibe nada que no pase por el tálamo. Entonces, estas vías que van de todas las partes del tálamo a todas las partes de la corteza son las radiaciones tálamo corticales. Es decir, las señales que van del tálamo a la corteza cerebral. Ustedes recuerdan en lo que hemos visto ya, en lo que llevamos de las clases, ¿qué estructuras hemos conocido ya que manden sus fibras al tálamo? La médula espinal y el cerebelo. El cerebelo. Exacto, la médula espinal y el cerebelo. La médula espinal a través de sus dos cordones o sus dos haces. El espino cerebeloso dorsal o directo, el espino cerebeloso ventral o cruzado. Quiere decir que van de la médula espinal. Perdón, no es cierto. Son los espinotalámicos, perdón, el espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior, que conducen sensibilidad superficial, dolor y temperatura, el espinotalámico lateral y tacto fino, el espinotalámico anterior. Su nombre lo dice, espinotalámico. Entonces, ya sabíamos que nos íbamos a tener que enfrentar con esta estructura que es el tálamo. Y alguien, no sé quién me contestó que también del cerebelo. ¿Cuál es la vía que vimos en el cerebelo que vaya a ir al tálamo? Es la... ¿Cómo se llama? ¿Todavía es el pedúnculo cerebeloso? Es la eferencia ¿Del del núcleo neocerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior al tálamo y ya después a la corteza, ¿no? Entonces ya conocíamos tres de estructuras, tanto de la médula espinal, los haces espinotalámicos, como del cerebelo, que tienen información que la mandan al tálamo, para que el tálamo, a su vez, la haga llegar a la corteza cerebral, ¿no? Y entonces se haga. Entonces, y estas son las famosas radiaciones tálamo-corticales. Es decir, las fibras que saliendo de los tálamos, esta es preciosa, ¿no? Que saliendo del tálamo van a terminar a la corteza cerebral. A todas las áreas de la corteza que tienen que recibir de algún modo la señal, esa información. Para acción motora, las del cerebelo, como reconocimiento sensitivo, las de la médula espinal y las del tronco cerebral. Bueno, correcto. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, doctor. Sí, correcto. Bueno, ahora, vamos a ver. Abigail Moreno se llama usted, ¿verdad? Dígame una cosa, ¿qué es lo que ve ahí? A la izquierda es un dibujo y a la derecha es un corte. ¿Qué ve? Un corte anatómico, una pieza anatómica. No escucho. No sé. Es decir, bueno, no sé, pero le diré, ¿eso es un corte del hígado? No, es de encéfalo. ¿Es de qué? Encéfalo. Pues sí, es decir, no sé si usted entienda la cortedad de su primera respuesta, no sé qué veo.
yo creo que por lo menos puede distinguir si es el hígado, el riñón o el encéfalo. Bueno, correcto. Entonces, no se rinda tan pronto. Piense y vea. Correcto. Ahora, del encéfalo, ¿qué es lo que está viendo? ¿Un corte qué? Mm, No, es un corte horizontal. bueno, también llamado transversal, ¿verdad? Ahora, gruesamente, ¿cuáles son los dos tipos de estructuras que ve? La sustancia blanca y sustancia gris. ¿Me pregunto o me dice? Le digo, Entonces dígalo. que sustancia blanca, sustancia gris. Perfecto. ¿Sí entiende que es diferente? Si yo le contesto, la sustancia gris, no estoy contestando, estoy preguntando. Y yo soy el que le pregunté, entonces usted conteste. Bueno, perfecto. Entonces la sustancia gris en la corteza del cerebro, ¿ah? Y la sustancia gris en los núcleos profundos del cerebro. Ahora, aquí ve algunos núcleos profundos del cerebro que sean del diencéfalo. Perdón, no la escucho. No, doctor. No. ¿Alguien lo ve y márquemelo con su lapicito? Yo, El doctor. tálamo, doctor. A ver, márquenme con su lapicito si ven alguna estructura nuclear del diencéfalo en ese corte transversal. Perfecto, perfecto. Que corresponde a esto de aquí, y esto es un dibujo, y esto es una pieza anatómica, ¿verdad? Aquí están los tálamos, que ya vimos, son estructuras profundas, el tálamo izquierdo y el tálamo derecho. Entonces, vamos a ver dónde está, ¿ya? Ahí está, y que tiene sustancia blanca por delante y a los lados. Acá atrás está en el ventrículo, etcétera. Y entre los dos tálamos está ¿qué cavidad es esta? Tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Por favor, Abigail, prendas el foco. Vale. Y ahora, vamos a ver usted misma, Abigail. Abigail, véame. ¿Qué es lo que ve aquí? Un corte coronal. Un corte. ¿Me pregunta o me dice? Corte coronal. Un corte coronal. Perfecto. Esto es un dibujo y esto es otra vez una pieza anatómica, ¿verdad? A ver, otra vez, márquenme con su lapicito dónde están los tálamos. Esto y el otro lado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Entonces me tiene con su lapicito eso ahí. ¿Verdad? Muy bien, ahí están. Y acá está el dibujo. Ahora, ¿qué es lo interesante que muestra aquí este dibujo de la izquierda? Las vías aferentes. Las vías aferentes que vienen desde la médula espinal, ¿ah? Que ya se juntaron todas las vías que iban separadas, pero las de la sensibilidad profunda, que están en morado, ¿ah? Las de la sensibilidad superficial, que es tanto el dolor y la temperatura como el tacto, ¿verdad? Tacto, fino, y la sensibilidad profunda, la propiocepción, que las conocemos desde abajo, eran los haces espinotalámicos. Entonces aquí vemos cómo están pegándose y llegando al tálamo. ¿Lo ven todos claro? Sí, bueno, ahora, y es lo que dijimos. Ahora, ¿qué pasa? Del tálamo viene ya la proyección al cerebro, a la corteza cerebral, ¿no? Para que entonces al llegar aquí, estas formas de sensibilidad sean conscientes. Bueno, ahora, lo que pasa es de que estas no son las únicas formas de sensibilidad que tenemos. Abigail Moreno, dígame otras formas de sensibilidad que tenemos.
Mm, Los pares craneales. No, esa no es una forma de sensibilidad, esas son unas estructuras nerviosas. Perdón, no la escucho. No, no sé qué otra. Bueno, usted lo único que tiene como sensibilidad es de que siente el tacto, el dolor y la temperatura, o tiene otras formas de sensibilidad. Usted analice. Usted lo único que siente, de lo único de que es capaz de percibir es el tacto, el dolor y la temperatura y la posición relativa de nuestros miembros. No. ¿Qué otras formas de sensibilidad tiene usted? Mm, El gusto, ¿Me pregunto o me dice? le digo. Entonces, a ver, el gusto, correcto. ¿Qué otras formas de sensibilidad tiene? El oído, Sí. olor, ¿Cómo? olor, El olfato, sí. vista. La vista. Bueno, es decir, correcto. Es decir, ¿por qué al principio se niega a decírmelo? Vale, correcto. Entonces, todas esas formas de sensibilidad, aquí sí, ojo, excepto el olfato, se comportan como los haces espinotalámicos. Yo los recojo en mis nervios periféricos, la vista, el gusto, ¿qué más dijo? La sensibilidad propioceptiva, el oído, los recojo en mis nervios craneales que ya conocemos, en el núcleo del haz solitario para el gusto, ¿no? En los núcleos cocleares para el oído, en la retina para la vista, y esos tienen que pasar al tálamo si es que vamos a ser conscientes de ello. Entonces, esto es una vía de cómo los haces espinotalámicos llegan al tálamo y de ahí pasan allá, pero igual que esas formas de sensibilidad, son las formas de sensibilidad de todas las formas de sensibilidad. A ver, repítame, Abigail, ¿cuáles son las formas de sensibilidad que usted tiene? Simplemente analícese usted y dígame. Vista, oído, la propiocepción, dolor, temperatura. Bueno, ahora, ahí vamos. Muy bien, gusto le faltó esta vez, la otra vez sí lo había dicho. Entonces, por favor, no se bloquee. Creo que no es una cosa muy difícil lo que les estoy pidiendo. Y cuando conteste, conteste. No pregunte. Bueno, entonces, el tálamo, que es toda sustancia gris, tiene diferentes núcleos. Es una estructura que tiene muchos núcleos, porque cada núcleo representa un grupo de células a donde llega un tipo de sensibilidad específico. Y, por ejemplo, a estas cosas, los que se llaman los cuerpos geniculados, el lateral y el medial, ¿verdad? Que son núcleos del tálamo, llega la vista y el oído, ¿no? Y aquí llega la sensibilidad, la sensibilidad general, tanto la propioceptiva como la superficial, al núcleo ventropóstero-lateral del tálamo. A esto rojo llega la información que le llega del cerebelo, ¿no? Le llega del cerebelo, ¿no? Correcto. Y así sucesivamente. Entonces, y ojo, otra cosa interesante. Como en todo el sistema nervioso hemos visto, lo motor está adelante y lo sensitivo está atrás. ¿Recuerdan ese principio que hemos dicho, Gitjan Armijo, que le pido su micrófono abierto? Sí, doctor. Ya hemos visto esto desde la médula, que en todo el sistema nervioso su organización es lo rojo, lo motor adelante y lo sensitivo atrás, ¿no? Esto está aquí
y va a estar en la corteza cerebral, que es el destino final, ¿no? Correcto, de todas las aferencias. Entonces aquí es la sensibilidad general del cuerpo, la sensibilidad especial del cuerpo, ¿no? Como esto es la información de movimiento, de cómo hacer el movimiento que viene del cerebelo, pero entonces si es motor, si es de movimiento, está en la parte anterior del tálamo. Entonces, estas son las generalidades del tálamo, ¿no? Y aquí están las vías que le llegan, sensitivas de los haces espinotalámicos, ¿no? Que le llegan del espino talámico lateral, espino talámico anterior y de los cordones posteriores. Vienen juntas, pero van a dar a núcleos diferentes, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, vamos a tratar de pensar por adelantado. Un poquito, vamos a adelantarnos. Estaba yo viendo a alguien que ya se me fue. Ya vamos a dejar de darle guerra a las mujeres. A ver, Alexis Mora. Aquí. Dígame una cosa. De esto que vemos, si pensamos un poquito hacia adelante, que siempre en la vida hay que tratar de pensar un poquito hacia adelante, ¿cuáles serán las manifestaciones clínicas de lesiones del tálamo? Así, gruesamente. Sería ataxia. No, fíjese bien, hombre. Sí hay dos funciones básicas. Una, Bueno, la sería sensitiva, la sensibilidad. y otra, la coordinación motora. ¿Cuáles van a ser? Es decir, se enferma esto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que deberemos esperar? Sería pérdida de la sensibilidad. Tanto Dificultades con la sensibilidad, es decir, pérdida de la sensibilidad, disminución de la sensibilidad o deformación de la sensibilidad. Si es una estructura fundamentalmente sensitiva para todas las formas de sensibilidad. Digo, esto creo que lo han entendido claramente el día de hoy. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, cuando se enferme el tálamo, las manifestaciones van a ser sensitivas. De déficit, voy a perder la sensibilidad, me va a disminuir la sensibilidad o se va a distorsionar lo que siento, ¿no? Ahora, si se afecta esto que viene del cerebelo, tratando de hacer una modificación de movimiento, ¿qué es lo que habrá? sería una disminución. Espéreme. Bueno, a ver, no sería. Bueno, ¿Qué es lo que va a suceder? Es una falta de coordinación de los movimientos. Exacto. No hay parálisis, sino que el movimiento no se ejerce bien. ¿Ah? Es lo que sucede en las lesiones del tálamo y básicamente, ¿verdad? Es decir, en la parte anterior del tálamo y en la parte posterior es un trastorno sensitivo. No se pierde la sensibilidad, se disminuye o se deforma. Y a veces está exaltada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una pregunta. ¿Esto está muy difícil? No. No, doctor. Y entonces, es decir, ya me contestaron algunos. ¿Hay alguien que conteste diferente? Que diga, sí, a mí me parece muy difícil y no lo entiendo y quiero que me lo vuelva a explicar. Entonces, entiendo que para todos, ahí está. Vamos en esto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora bien, y esto ya será motivo de otras clases, esto se proyecta a la corteza cerebral para que ya aquí se convierta en consciente. Esto, las células del núcleo geniculado posterior del cuerpo geniculado lateral reciben ya sensitiva, esto no lo hemos visto, vamos a ver la próxima sesión o dentro de 2 clases, pues se va a proyectar a las áreas del cerebro, donde se recibe finalmente y se hace consciente nuestra sensibilidad, ¿no? A las áreas
auditivas, que son aquí, el área visual, el área de la sensibilidad somática, el tacto, el dolor, la temperatura. Recuerden una cosa, el único que es rebelde y no pasa por el tálamo es la sensibilidad olfatoria. Esa se lo brinca. Pero todas las demás formas de sensibilidad, ¿verdad? Pasan por el tálamo, no la pueden evitar. Bueno, muy bien. Abigail Moreno, dígame otra vez qué formas de sensibilidad tiene usted. Temperatura, dolor, propiocepción, gusto. Vista, oído. Bueno. Correcto. Ahora, si no lo tenía muy consciente, hoy que llegue a su casa, póngase a decir, a ver, vamos a ver si veo o no veo. Oigo o no oigo. Vaya, pruébese usted misma. Es muy fácil el sistema nervioso porque uno lo puede probar en uno mismo. Oye, ya a ver, ¿me muevo? Sí. Correcto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos hasta ahí entendido. Ahora, esta imagen, ¿ya la vimos en alguna clase anterior? Sí, lo habíamos visto antes. Perdón, no la escuché. ¿Quién habló primero? Yo, Jadid, sí la habíamos Jadid visto. Botello, la estoy viendo. Esta imagen, ¿ya la vimos en alguna ocasión? Sí, recuerdo que ¿Cuándo? era por siglas, creo que era CIA. SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. El SARA, ¿no? Correcto, que está constituido por 5 columnas, ¿verdad? Una central y 2 laterales de células, pero son que no llegan a constituir ni siquiera un grupo que se vea, son agrupaciones de neuronas que van desde la parte más alta del mesencéfalo hasta la parte más alta de la médula espinal, ¿verdad? Y que tienen también una función de relevo. Es decir, a esta llegan sensibilidad de todos los tipos, ¿verdad? Y de esta sensibilidad se proyecta por vías especiales, ¿verdad? Que son del sistema activador reticular ascendente al tálamo, pero a una velocidad y a una intensidad mayor que lo hacen normalmente las formas de sensibilidad. Y entonces lo que hace es, lo que se cumple a través de esta vía es de que el tálamo recibe señales aun cuando estemos dormidos y los analiza y los procesa. Y si considera que son tan importantes, es decir, que son tan severos, que son tan altos, tan fuertes, mande la señal para despertar a la corteza. Porque esto es igual. La corteza, recuerden que este es un sistema despertador que tiene que despertar a alguien, que es la corteza cerebral, que es la conciencia. ¿Ah? La conciencia es un estado en el cual estamos alertas para aprender las cosas. Cuando estamos dormidos no estamos alerta. Pero entonces, el tálamo, a través de señales de alarma que recibe de aquí, es capaz de despertar al sujeto, ¿ah? Modificando la intensidad y la frecuencia de sus señales al tálamo para que el tálamo a su vez despierte a la corteza. Como ustedes ven, la corteza es muy argana, no hace mucho, ¿verdad? Bueno, no hace todo, ¿verdad? Pero todo necesita pasar por el tálamo, ¿no? Para estar despiertos, que finalmente estamos despiertos por nuestra corteza cerebral, necesita ser despertado por esas señales de la sustancia reticular, pero que tienen que pasar por el tálamo, ¿no? Aquí tenemos nuestra sustancia reticular que recibe señales de todas las formas de sensibilidad. Si hay ruidos en la calle,
Digo, si yo estoy dormido y hay ruidos suaves, no despierto. Si el ruido es fuerte, sí despierto. A través de la señal de aquí, de la sustancia reticular, al tálamo, y el tálamo a través a la corteza, para despertar a toda la corteza y que despierte yo. Si se me para un mosquito así, nada más parado en mi mano mientras estoy dormido, no despierto. Si me pica, sí despierto. Igual si hay un ruido, si hay una luz violenta. Y, por ejemplo, hay hechos que son muy tiernos y muy emocionantes, que hacen pensar que el tálamo tenga facultades de ser capaz, que tenga facultades de, como ustedes ya vieron, ya vamos a terminar, que tenga facultades selectivas de la calidad de la información. Recuerden este hecho que ya no sucede mucho, pero que se dio en algunos tiempos. Una familia muy pobre, de estas que llegan a las ciudades grandes del campo, todos pobres, una pareja joven que tiene un niño, un recién nacido, que no tienen dónde vivir y por ahí consiguen, medio haciendo trampas o con algún amigo, que les permitan vivir en uno de los vagones abandonados que están en las estaciones del ferrocarril, ¿no? Eso sucedía aquí en Morelia. Cuando yo llegué, ahí había familias de estas pobres, desarrapadas, ¿no? Ahí vivían y ahí cocinaban y ahí tenían sus necesidades sanitarias afuera y ahí cocinaban y ahí se dormían y ahí todo, ¿no? Bueno, entonces es esa pareja que tiene una niña recién nacida, correcto. Y el pobre se tiene que ir a trabajar muy temprano, consiguió de ser albañil a unos 3 o 4 kilómetros, no tiene ni para el camión, o no había combis entonces, y tomaba el camión. Correcto, salía muy temprano. La mujer se levantaba muy temprano para hacerle de desayunar, preparar para que se fuera, para prepararle lo que le preparaban a los albañiles en sus torrecitas estas de comida, para que la tuviera en la comida. Y después ya que se iba el señor, pues a arreglar su vagón, todo, medio arreglarlo, medio limpiarlo, luego ir con los centavos que le trajo del día anterior a comprar algo para comer ella, para que cuando llegue el marido también tenga que cenar y alguna otra cosita que se pudiera dar. Además, tiene que atender a un recién nacido, que es una labor gigantesca de las madres jóvenes con un recién nacido. El recién nacido da mucho trabajo a las madres, ¿no? Cuidarlo, cambiarlo, darle el pecho varias veces, comen a cada rato. Entonces, un día de esta mujer empieza desde muy temprano, con mucho trabajo, nunca para, hasta que en la noche ya que llegó el marido y le dio de cenar y todo, y los dos muertos se van a dormir. Sin embargo, el bebé tiene un último deseo de comer y chilla, y a la 1 de la mañana la mujer le da el pecho por última vez y ya, entonces va y se duerme profundamente. En un momento dado, pasan, está muy dormida, puede haber luces, pasa la máquina con sus vagones que pasan en los rieles de junto, haciendo ruido, haciendo escándalo, y resulta que la mujer no despierta, tiene mucho sueño, está muy cansada. Y aquel hace un ruido gigantesco el ferrocarril cuando pasa. Pero si su niña llora, sí despierta. Y no es un estímulo muy fuerte. ¿Quién hace la selección para despertar? Hay quien piensa que es el tálamo, que tiene además la capacidad de identificar la significancia de un estímulo. Y decir este estímulo, aunque no es muy severo, es muy importante. Y entonces le echa la señal al tálamo, decirle que la recibió el tálamo, y a toda la corteza y despierta. Y la mujer despierta porque su niña lloró a las 3 de la mañana. Pero si a las 3 de la mañana pasa el ferrocarril haciendo mucho más ruido, no despierta porque está muy cansada. Entonces ya vamos llegando a lugares muy interesantes de la función del sistema nervioso. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí?
Sí, doctor. ¿Alguien tiene hasta este momento alguna opinión, alguna pregunta que hacer, alguna inquietud, algo que no le haya quedado muy claro? Conste. Y para el lunes que les pregunte algo de este sentido, yo espero que lo contesten bien, porque para ustedes me dicen, a nadie le ha quedado duda. Así es. Doctor, yo tengo una, bueno, no es como una duda del tema, sino una duda que me acaba de surgir. Se supone que el tálamo, soy Brisa, por cierto, se supone que el tálamo, sabe, o por lo que nos dijo, sabe qué sonido sí despierta a la persona o qué no. ¿Qué pasa si la despiertan todos los sonidos? O sea, no importa que sea uno pequeñito, luego se despierta. Yo no sé qué pase. Porque no entiendo tu pregunta. La verdad es eso. ¿No? Si hay sonidos, es decir, lo que pasa es de que el tálamo sí los recibe todos, pero es capaz de identificar aquellos que son significativos y los que no son significativos. ¿No? Bueno, bien. Ahora, vamos a ver. ¿Quiénes para hoy estudiaron el síndrome? Que se los dije, ese se llama el síndrome talámico. Es el único síndrome talámico que claramente descrito desde hace muchos años y que sigue siendo vigente. Vamos a ver las posibilidades de variable, pero este es casi el único síndrome que existe en la literatura plenamente identificado. Les dije, este es el síndrome que vamos a ver. ¿Quiénes lo estudiaron? Digan yo y su nombre. Todos. Es decir, todos los que lo hayan estudiado. Ale. Perdón, no escuche. ¿Quiere decir que nadie lo estudió? Oigan. Esta respuesta negativa quiere decir que nadie estudió lo que ayer les pedí que estudiaran. Yo lo estudié, doctor Hadid, pero... ¿Quién? Yo, Hadid, pero no sé qué tan bien lo estudié, según yo lo estudié. Espéreme, eso no me importa. La pregunta dije, ¿quiénes estudiaron esto que se los dije específicamente? Yo, doctor. Otra vez, además de ella, ¿quiénes estudiaron? Por favor, respóndanme. Es de la mínima educación que me respondan. Yo, doctor. A ver, Pamela. digan yo y mi nombre, yo y mi nombre, yo y mi Yo. nombre, yo y Pamela. mi nombre. Yo, Pamela. Yo, Brisa. Yo, Isabel. Me han contestado 6. Yo, Carolina. Bueno, entonces, ¿por qué no contestaba antes? Me han contestado 7. Quiere decir que los otros 8 o 9 no estudiaron. Así es, ¿verdad? Alexis, ¿estudió o no estudió? No, de este síndrome. ¿Eh? No. Bueno, ya no le pregunto por qué. Pero bueno, muchas gracias por hacerme caso. Ganas dan de irse y de dejarlos en la ignorancia. Bueno. Ingrid Telles, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen o que se presentan o que obedecen un mecanismo fisiopatológico, tienen distintas causas y se presentan juntos. Bueno, entonces si vamos a hablar de un síndrome, tenemos que analizar los signos y síntomas. ¿Cuál es el mecanismo de producción que tiene que ser el mismo para todos los signos y síntomas? Y cuáles son las causas posibles. Si no se reúnen las 3 condiciones, no estamos en presencia de un síndrome. El síndrome talámico de Dejerine y Roussy, que es en honor de aquellos, corresponde a una lesión básicamente aquí, en el núcleo ventroposterolateral del tálamo,
y ventro posterolateral. ¿Ah? Es decir, de lo posterior y lo lateral, lo más adelante. No llega hasta el motor en términos generales, ¿no? Esta es la lesión. Hace un rato les dije, ¿cuáles son las formas de sensibilidad que llegan aquí, a esta parte? Lo dijimos hace unos ratos y se supone que además estudiaron el tema, pero ya me dijeron que la mayoría no lo estudió. A ver, ¿quién dice yo? Porque ya lo dijo usted, maestro. ¿Cuáles son las formas de sensibilidad que llegan aquí al núcleo ventroposterolateral del tálamo? Llega la tacto y Sí. temperatura, Sí, dolor, sí, llega y también propiocepción. propiocepción. Sí. Y propiocepción del tronco, del cuerpo, ¿verdad? Bueno, Sí. correcto. Entonces, quiere decir que si tuve una lesión en ese lugar, me va a dar alteraciones de esa función. ¿En dónde? En el limicuerpo contrario. Porque recuerden que todas las vías sensitivas, cuando llegan al tálamo, ya se cruzaron, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar alteración en la función de esas funciones, ¿ya? En el cuerpo y del lado contrario. ¿Entienden todos esto y por qué? Sí. Sí, doctor. Digo, se los pregunté a todos. Yo esperaría que todos respondieran. Y es lo decente y educado que si yo pregunto, me contesten. ¿Y siguen sin contestarme? Sí, doctor. Bueno, correcto. Entonces, esta es la lesión, el sitio de lesión. El mecanismo es una lesión que interrumpe estas vías de la sensibilidad, de las todas formas de sensibilidad corporales, superficial y profunda, es decir, tacto, dolor, temperatura y sentido de posición del cuerpo y contralateral. Ya todo viene dirigido, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto es lo que se llama una hipoestesia. No se pierde la sensibilidad, se disminuye, ¿verdad? Pero si esto fuera todo, pues sería nada más un síntoma o un signo, y no sería un síndrome. Tiene que haber otro, que es la hiperpatía. Es decir, hay una equivocación en la sensibilidad. Confunde la sensibilidad del sujeto en el lado contrario. Y si yo lo toco, lo siente como dolor. Y si yo le pongo algo frío, como un hielo, no lo siente como frío, lo siente como dolor. Entonces es la hipoestesia a todas las formas de sensibilidad del cuerpo contralateral. Es decir, disminución de la sensibilidad, pero además hay hiperpatía. Quiere decir que ahora siento más, lo siento equivocado, que el tacto lo siento como dolor y el frío lo siento como dolor. Esto es contralateral. El hecho de que se asocie hipoestesia con hiperpatía es lo que se llama anestesia dolorosa. Es decir, no sientes, pero te duele. Entonces, estos son los elementos clínicos del síndrome talámico de Dejerin y Roussy, que se encuentra, no importa que no se sepan el nombre, ¿eh? A mí no me importa que se sepan el nombre, pero que sepan en qué consiste y que sepan cuáles son los datos, para que cuando llegue un paciente y lo exploren, puedan decir, ah, la lesión está en el tálamo y la lesión está en tal lado, porque es contralateral, y entonces lo voy a ir a buscar allá. No sé si se dan cuenta de que esto es para la vida misma. Sí, doctor. Claro, pero aunque se dan cuenta que es para la vida misma, no lo estudian. Bueno, entonces, esta es la anestesia dolorosa. Ahora, este es el síndrome. Si esta lesión se extiende
hacia adelante, aquí a la afectación de los núcleos que tienen que ver con el movimiento, hay una hemiapraxia. Es decir, del lado contrario del cuerpo, hago mal las cosas. Los movimientos los hago mal hechos, ¿no? Porque recuerden que esto nos traía la señal a la corteza de que lo haga de tal modo de que esté bien. 2. Si esta lesión se extiende un poco hacia atrás y afecta el núcleo geniculado lateral, que es el que va a recibir las señales de la vista, ¿verdad? A través de los nervios ópticos. Aquí ya no son los nervios ópticos, son las cintillas ópticas, ¿verdad? Entonces habrá una hemianopsia. Es decir, perderé la vista del lado contrario. No del ojo contrario, del lado contrario. Si me lesiones del lado izquierdo, pierdo la vista de las mitades derechas de mis campos visuales. Si esto se extiende un poco hacia adentro y también más hacia adelante, ¿verdad? Donde también afecta las vías que del tálamo van a la corteza, tengo hemicorea, es decir, movimientos anormales. Correcto, entonces, el síndrome es este de arriba. Solo 2 síntomas, que además son signos cuando lo exploro, que constituyen la anestesia dolorosa y que es contralateral. Este fue lo descrito por Dejerin y Roussy, 2 escritores franceses, dos clínicos franceses, ¿no? Ahora, si esta lesión se extiende, puede acompañarse esto de hemiapraxia, es decir, no me quedo paralítico, sino que se me olvida hacerlas, no sé cómo hacer las cosas. Atrás, hemianopsia, porque se afecta la vista, y entonces se pierde la visión del lado contrario, todo es contrario. Hemicorea, movimientos anormales de tipo corea, también contralateral. Y ya, no les pregunto que cuáles son las causas que existen, porque si no estudiaron, pues nomás van a inventar y nada más me voy a sentir terriblemente defraudado. Por eso es que mejor ni se los pregunto. El problema es que cuando yo me encuentre muy defraudado, también voy a dejar de enseñarles, ¿eh? Bueno, las causas más frecuentes, la causa más frecuente es un infarto de arteriolas perforantes de la arteria cerebral media que irrigan esto, entonces se destruye. Pero tumores, abscesos, quistes parasitarios en este lugar me dan lo mismo. Es decir, el mecanismo es que la lesión sea ahí. Las causas puede ser el tumor, el infarto, el quiste, el absceso, ¿verdad? Y estos son los signos y síntomas del síndrome. ¿Queda claro? Sí, doctor. Doctor. Bueno. Y este es el tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor. No, Parece que no, doctor. ¿Nadie? Bueno. Entonces, pues, nos vemos. A ver, su lista. ¿Cuál es el tema que sigue para el lunes? Es sentido de la vista. Vías ópticas y síndromes de vías ópticas. Recuerden que las vías ópticas son estructuras del diencéfalo. Así es de que caen dentro de la masa que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, son estructuras del diencéfalo, entonces es vías ópticas y síndromes, es plural, de las vías ópticas. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Camila, dígame. Si el paciente, por ejemplo, el paciente sufre el infarto en la arteria cerebral media, ¿después de cuánto tiempo se empiezan a presentar los signos? Espéreme, de la arteria, en el momento, Ah, ok.
porque pierde su aporte de oxígeno en ese momento. Ahora, en el síndrome de Jerini-Roussy no se tapa la arteria cerebral media, se tapan algunas de las ramas perforantes ascendentes de la arteria cerebral media. No, aquí no es el tronco de la arteria da una lesión terrible de la corteza, del cerebro y del tálamo. Pero más que nada del cerebro. Lo que da el síndrome de Jerini-Roussy es la trombosis, es decir, la oclusión de la arteria, de arterias perforantes pequeñas, que son ramas de la cerebral media, y son lo que da, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Y desde luego, si lo que se tapa, en ese momento se pierde el aporte de oxígeno, se pierde el aporte de glucosa y el síntoma se presenta inmediato. Lo que la gente comúnmente dice que le dio la embolia. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, nos vemos el lunes. ¿Quién soy yo? A ver, dígame. Quiere decir que siente, pero no sabe qué significa ni le hace caso. Tiene un tipo de sensibilidad en su posición y esto, pero no le hace caso, no le importa. ¿Me entiende? Niega algunas formas de sensibilidad que sí lo está sintiendo, pero no lo reconoce, por lo tanto niega. Le están pellizcando y dando dolor. Oye, ¿y te duele? Pues no, nada, que siente nada, estoy bien. Lo que pasa es que no estás sintiendo, ¿no? Esta es la negligencia, el olvido, el desconocimiento de algo que está sucediendo. Es contralateral, por supuesto. Entonces, Daniel Castrejón, ¿verdad? Ándele. Usted es el que estuvo en la sesión de rabdomiolisis, ¿verdad? Con el perrito ahí a un lado. Bueno, muy bien. Bueno, ya, váyanse. Que conste que estoy bastante friqueado con ustedes. Vamos a dejar de compartir. Y ya me salgo. No, pues adiós. Se salió. Ahora. Buenos días.